Yo puedo. Va. Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Aquí en carreras para llegar a la clase. Espero que no haya seguido el consejo del compañero. Algo así fue. Si no, no llego. Es que esta semana de feria estoy en México y me queda mucho más lejos. Eso le iba a preguntar si estaba en el México o en cuál. Sí, normalmente estoy en el San Juan, pero a veces me mandan al México, entonces es un poco más lejos. Bastante más lejos. Sí, un montón. La feria de la Bruca se pone horrible. Todo colapsa. Y más cuando llueve. Bueno, llovió, pero en la tarde. Sí, por dicha, cuando yo salí ya no estaba lloviendo. Se salvó porque estuvo horrible. Yo estoy aquí Sí, en sí, Sabana y aquí estuvo fatal. sí, sí, igual allá estuvo lloviendo como desde, no sé, como desde las 11, una cosa así. Chicos, había quedado un ejercicio pendiente de la semana pasada que es muy importante, lo recuerdo. Sí. Era un ejercicio que está, bueno, hay varios que dejé de tarea, pero entre esos hay uno de centro de masa que, digamos, no quisiera que se manden solos a la guerra. Entonces era, Cuadrado, la velocidad al cuadrado, entre metros quedaría metros de segundo cuadrado, el cual escucho a alguien ahí hablando al fondo. Era este ejercicio de acá. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? O sea, yo sé que todos saben leer, pero es para que se despierten y para que vayan entendiendo el enunciado. Ok, voy a leerlo yo. Una barra de 30 centímetros de longitud tiene densidad lineal. Masa por longitud dada por lambda es igual a 50 más 20x, donde x es la distancia de un extremo medida en metros y lambda está en gramos sobre metro. ¿Cuál es la masa de la barra? Y la otra pregunta, ¿a qué distancia el extremo x igual 0 está su centro de masa? Ok, primero entonces hay que encontrar la masa de esa barra y luego la distancia, bueno, o sea, el punto donde está el centro de masa. Antes, en la clase pasada vimos que cuando los objetos son puntuales, pequeños, específicos, usamos estas definiciones de aquí para cosas discretas, cosas pequeñas. Pero para cosas continuas, cosas grandes, tenemos que utilizar esta definición del centro de masa. De hecho, también hay una definición para la masa, pero no se las di acá porque ya casi la vamos a ver. Cosas importantes es definir la densidad lineal, densidad superficial y también la densidad volumétrica. Ahorita hablo un poquito de eso. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien? Pues se lo escucha bien, se lo escucha bien. Escuchan mucho ruido de fondo. Yo no, por lo menos. Ah, bueno, ok, Yo buenísimo. tampoco. todo bien, profe. Ok, ok, perfecto. Entonces, en resumen, vamos a ir a esto. A ver, esta barra tiene 30 centímetros de largo. Tiene esta densidad lineal, lambda. Lambda significa la densidad lineal. Y vale 50 más 20 multiplicado por x. A ver, la densidad lineal de un objeto, antes de seguir así rápidamente, nosotros definimos tres tipos de densidades. Lambda significa densidad lineal. Lineal significa que es cierta masa en cierta línea, como en una dimensión, en objetos que sean muy angostos, muy lineales.
hay otra densidad que se llama sigma. Sigma también es una densidad, solo que es una densidad de superficie. Es una densidad superficial, o sea, como de área, para objetos que tienen dos dimensiones. Entonces, la densidad lineal es para objetos en una dimensión. La densidad superficial es para objetos en dos dimensiones, que tienen área. Y hay otra, que es la común y corriente, ρ, que esta ya la conocemos. Esto se llamaba densidad volumétrica. O sea, la densidad de objetos que tienen volumen, capacidad. Si tienen volumen, por supuesto que están en tres dimensiones. Entonces, en general tenemos estas tres densidades. Cuando el objeto es muy lineal, muy delgadito, podemos utilizar densidad lineal. Si estuviera en un plano, densidad superficial. Y si es un objeto grandote, de tres dimensiones, densidad volumétrica. Ahora, estas cosas tienen su definición matemática. Lambda se define como un diferencial de masa entre el diferencial de largo. L es el largo donde se ubica la masa m. Esta es la definición de lambda. A su vez, sigma es un diferencial de masa entre un diferencial de área. Y a su vez tenemos la definición de la densidad volumétrica. Sí, esto es de la presentación anterior de un ejercicio que hacía falta. No hemos comenzado con el tema de esta semana. Le estoy contestando a... ¿Qué fue? Brian. ¿Todo bien, Brian? Todo bien, era para ubicarme. Listo. Ok, sí, estamos haciendo el ejercicio que quedó pendiente la semana pasada de densidad lineal. Y la densidad lineal, densidad volumétrica, es de M entre ¿qué? A ver, infiéranlo, está muy fácil. Volumen. Bueno, Exacto, sí, diferencial de volumen. Exacto, así de simple. Cierta masa ubicada en cierto volumen. Recuerden que esta masa M es la que se ubica en esta longitud, o la que se ubica en esta área, en el diferencial de masa, o la que se ubica en un pequeño volumen. Esos son los diferenciales de masa, de área y de volumen. Son partes muy pequeñitas, por así decirlo. Entonces, a partir de estas definiciones, nosotros siempre podríamos, por ejemplo, despejar la masa o el diferencial de masa y daría, por ejemplo, lambda por dl. De aquí, semejante, daría sigma por dA. Y de aquí sería ρ por dv, ¿correcto? Entonces, siempre podríamos despejar el diferencial de masa. Ahora, estas densidades lineales de las que estamos hablando aquí, estas lambdas, lambda, sigma y ρ, podrían ser constantes. ¿Qué significa que son constantes? Si son constantes, significan que en todo el material, la cantidad de masa que hay en la cantidad de espacio es siempre la misma, es siempre constante. No hay más masa ubicada en un espacio que en otro. Si lambda o sigma o ρ son constantes, significa que la cantidad de materia que está ubicada en cierta posición siempre va a ser la misma para todo el objeto. Pero en algunos casos estas densidades son variables. ¿Qué significa una densidad variable? Bueno, que en una parte haya más masa que en otra parte. Eso es una densidad variable. Entonces, ahora sí, regresando a nuestro ejercicio. ¿Qué número era el ejercicio? 6. Ejercicio 6, ok. De la presentación de centro de masa, CM. A ver, el ejercicio dice entonces que tenemos una varilla, y esta varilla, digamos que la voy a dibujar aquí. Esta es la varilla. Pero esta varilla, a ver, tiene cierta densidad lineal. La densidad lineal de esta varilla, ¿cuánto es? 50 más 20x. 50 más 20x. A ver, la densidad de esta varilla es uniforme. Es homogénea. No porque cambia conforme aumenta x. Exacto, está en función de la posición. Va cambiando. ¿Cómo se vería una cosa que fuera constante, una densidad constante? Y ahí sería solo un número. Como 50, ¿verdad? Por ejemplo, muy bien. Entonces, como en este caso está cambiando en función de la posición, está la variable x, la densidad no es constante, la densidad va a cambiar conforme usted se aleja en x. Entonces, uno puede decir que incluso x se recorre para allá y que aquí x vale 0. Aquí me estoy extendiendo un poco más de la cuenta, pero es para que entiendan conceptualmente todas estas cosas. A ver, una pregunta. Nuestra varilla, ¿dónde es más densa?
¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿O por aquí? ¿O por aquí? ¿Qué opinan? La parte que está más a la derecha, ¿Por qué más a la derecha? porque X aumenta, bueno, en este sistema X aumenta hacia la derecha, Claro, entonces, ¿verdad? Entre más grande se hace X, la densidad va a ir creciendo. Si X aumenta, bueno, la densidad aumenta porque hay que multiplicar 20 por X. Entonces, en realidad, esta varilla que tenemos acá no es uniforme. Tal vez para que se vea el efecto de que no es uniforme, voy a dibujarla un poquito más gruesa allá, como por aquí, para que se entienda. ¿Entienden el concepto? O lo que quiero dar a entender. Sí. Digamos que esta varillilla se va haciendo un poco más, no necesariamente es más gruesa, pero al menos sí tiene más materia conforme más nos alejamos de este extremo de aquí. Entonces, la densidad no es uniforme. ¿Todo bien hasta ahora? sí, todo bien hasta ahora. Ok, perfecto. Entonces, para la A, ¿qué nos piden en la A? ¿Cuánto vale la masa? Para encontrar la masa, esa es la pregunta A, ¿verdad? Sí, es esa. Para encontrar la masa, sí, muy fácil. La masa es, aunque ustedes no lo crean, parece obvio, pero la masa es la integral de todos los diferenciales de masa. Eso es la masa. Integre todos los pequeños elementos de masa que se ubican aquí en la longitud de la varilla. Ahora, el detalle con esto es que yo no tengo cómo cambia la función de masa. No tengo una parametrización, una ecuación para la masa, pero sí tengo una ecuación para la densidad, que está en función de X. Entonces, lo que uno hace es hacer un pequeño cambio de variable y en vez de integrar en dm, voy a integrar en otro diferencial. Porque antes, recuerdan cuando vimos que dm es lambda por dl, por ejemplo, esto que está aquí. Entonces voy a cambiar dm por lambda multiplicado en un diferencial de longitud. Lambda por dl. Y ahora voy mejorando, porque en realidad yo sí tengo información de cómo cambia el largo en función de la densidad. Entonces, si es así, voy a seguir en la siguiente página. Ya voy a poder hacer esa integral. Entonces, la masa sería simplemente la integral de lambda por dl. A ver, pero ¿qué les dije yo que es dl? Conceptualmente, ¿qué es dl? Esto es muy importante, el concepto. ¿Qué significa ese dl? El diferencial del largo, Sí, dl es lo que me va a indicar dónde se halla el diferencial de masa. dl es un punto pequeño infinitesimal que me ubica a la masa. Y entonces, en nuestro caso, como teníamos la varilla, esta varilla que estaba aquí, mi dl en realidad es una cosa muy pequeña. Mi dl es, digamos, como un elemento infinitesimal que va por aquí. Este es mi dl. Si ponen atención, este dl me va ubicando todas las posiciones de masa de m, porque aquí, en cualquiera de estos puntos, hay un pequeño diferencial de masa. Por aquí hay otro pequeño diferencial de masa. Y así sucesivamente. Entonces, siempre en cada dl se va a ubicar un pequeño diferencial de masa. Pero como esta cosa es lineal, crecemos nada más hacia la derecha. Voy a borrar aquí un toquecillo nada más. Esto es recto. Como crecemos nada más hacia la derecha y es lineal, entonces en este caso simplemente puedo decir que este de L en realidad se está ubicando en una posición de X. Diferencial de X porque estoy creciendo en la coordenada X. Entonces, yo simplemente puedo llegar aquí nuevamente en esta integral y hacer otra parametrización. ¿Dónde se halla el diferencial de masa? En dl. Pero este dl en este caso está representado por un diferencial de la coordenada x. Entonces lo cambio por lambda de x. Y ahora sí, la masa es esta integral que está aquí, donde x va desde ¿dónde? Desde 0 hasta la posición o la distancia total de esa varilla, desde 0 hasta L. Ya dándole valores a esta integral, esto va desde 0 hasta el largo. ¿Cuál es el largo de la varilla? era 0,30, El largo es 0,30 metros, ¿era? en metros, ¿verdad? 0,3 metros, son 30 centímetros.
Sí, sí, 30 centímetros. Ok, perfecto. En metros sería 0,3 metros. Genial. Entonces tenemos que esto va desde 0 hasta 0,3 metros por la integral de lambda de x. ¿Pero qué es este lambda? Era nuestra función de densidad. ¿Y cuál era esa función? 50 más 20x. 50 más 20x en el diferencial de x. Y perfecto, esto lo podemos integrar fácilmente porque es la parametrización adecuada. Mi diferencial puede integrar la función que está aquí. Al realizar esta función, bueno, esta integral, ¿qué tenemos entonces? Tenemos 50x más 20, x a la 2 entre 2. Luego pierden al integrar un polinomio, ¿verdad? Y esto lo evaluamos desde 0 hasta 0,3. ¿Cuánto da eso? Da 15, sí, 15,9 gramos. 15,9 No, no, kilogramos. sabe. Mira, ah, no, es que estaba en metros por gramo. Ok, esto es importante. A ver, voy a regresar un toquecito a la presentación. Esta densidad, eso es muy importante, las unidades. Yo pasé las unidades de x a metros. Bueno, la longitud a metros. Pero esta densidad tiene, bueno, masa por unidad de longitud. Dice que x está en metros, está bien. Por eso pasamos estos 30 centímetros a metros para que las unidades de esta barra sean iguales que las unidades de la masa de la longitud. Bueno, al menos de la longitud, que estaría en metros, perdón. Pero es importante ver eso de la masa. Normalmente la masa tiene que estar en kilogramos, por supuesto, pero esta densidad, esta función que está aquí, no está en kilogramos, dice que está en gramos. Como está en gramos, entonces de ahí el resultado también queda en gramos. ¿Entendieron esa parte? Si la densidad está en gramos, de ahí al final la masa va a dar en gramos, así de simple. Sí, y además se cancela el metro con el metro. Claro, sí, las unidades de longitud se van a cancelar. Sí, Entonces, ¿cuánto darían gramos, perdón? Serían 15,9 gramos. 15,9 gramos. Que por supuesto, si lo pasan a kilogramos, eso sería 0,015, ¿cierto? Pero bueno, dejémoslo en gramos por ahora porque no nos han pedido pasarlo a kilogramos. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? no, pero perdón. Y por si acaso voy a colocar esto. Este DL indica dónde se halla el diferencial de masa. No era una pregunta. Ok, ya tenemos la masa. ¿Cuál es la B? A ver, pregunta B, ¿cuál es? ¿A qué distancia del extremo x igual a 0 está el centro de masa? O sea, básicamente nos piden el centro de masa en X. La ecuación del centro de masa la habíamos visto antes también en la presentación. Era esta ecuación que está aquí. 1 entre m por r. R es en general las tres dimensiones, x, y y z. Si fuese un objeto en tres dimensiones, de ahí hay que hacerlo en x, en y y en z. Pero este objeto es solamente una línea recta que avanzaba solamente en x. Así que, ¿qué implica? Que simplemente vamos a sacar la coordenada en x. 1 entre m, esta m mayúscula es la masa total, por la integral de x de m. Así encontramos el centro de masa en un objeto continuo. Esta m es la masa total, y esta ya la tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto era la masa total? 15,9 gramos, era eso, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Igual ahora metemos esa parte de ahí. Hagamos esta parte de acá, la integral solamente. Y después metemos este factor. Entonces, la integral de x de m, bueno, nuevamente, este de m de aquí lo voy a cambiar por su definición con la densidad, que sería lambda por dl. Y otra vez, como en este caso, estamos hablando de una sola dimensión y esa dimensión, ese largo, crece a lo largo de la coordenada x, lo voy a cambiar simplemente por lambda de x. Es la misma parametrización porque es el mismo ejercicio, es el mismo objeto. Entonces cambio ese dm por lambda por dx. Exactamente la misma parametrización. Hacemos la integral, entonces eso sería integral de x por lambda, pero lambda era, ¿cuál era la función de densidad? Se me olvida. 50 más 20x.
Bueno, 50 más 20x, que sería nada más este lambda, si quieren. Voy a borrar aquí un toque los paréntesis para que no se confundan. ¿Sí? Por la integral, bueno, en el diferencial de x. Nuevamente integro en x, así que hay que integrar desde 0 hasta la longitud total, que es 0,3. Entonces, otra vez, tenemos 50x, bueno, la integral de 50x más 20x a la 2 de x, ¿verdad? Primero multiplica este por este y este por este. Y ahora sí hago la integral. La integral de esta cosa sería entonces 50x a la 2 entre 2 más 20x a la 3 entre 3 evaluado desde 0 hasta 0,3. Bueno, esa es la parte de la integral. ¿Cuánto da entonces la integral? Pero puedo devolverse un toque, es que no hay chance de copiar los límites de integración. Ok, los límites, Cero y 0,3. los límites van desde 0, desde un extremo de la varilla hasta el otro extremo de la varilla. El largo total es 0,3 metros. Gracias. Con gusto. Me avisan. Esto que está aquí, por cierto, ya no es una integral, eso es simplemente para evaluar. Desde 0 hasta 0,3. Bueno, a ver, evalúen esa cosa y me dicen cuánto da la integral. ¿Cuánto les da esa integral, gente? Vean que aún nos falta multiplicar por este término. No lo hemos hecho. Solo estamos haciendo la integral. ¿Cuánto da esta evaluación de la integral? Profe, a mí me da 2,43. A mí también. 2,43. ¿Sí? Bueno, recuerden que nosotros teníamos que hacer también 1 entre m por la integral. Entonces, ahora sí. Quiere decir que xcm, el centro de masa en x, es 1 entre la masa por esa integral que nos está dando 2,43. ¿Y la masa total, la m mayúscula, cuánto era? 15, ¿verdad? 9 en gramos. Sí, sí. Por 2,43. ¿Cuánto da esa cosa? A mí me dio 0,153. 0, ¿153? ¿cómo le da eso? No, pero es 153 con uno antes. Ah. Chicos, ¿a los demás? A mí también, perdón. ¿Qué unidades tiene esto? También, profe. ¿Qué Metros. unidades tiene? Metro, ¿verdad? Metros, estamos tocando distancia, ¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, analicemos así rápidamente si tiene sentido que el centro de masa de esta cosa esté a los 0,153 metros. Recuerden, siempre se los digo, no es solo hacer cálculos, es analizarlos, es física. A ver, regresemos a la varilla. Supuestamente, a ver, la varilla medía 0,3 metros. ¿Dónde estamos hallando su centro de masa? Es más, les pregunto diferente. Si la varilla fuera uniforme, ¿dónde debería estar el centro de masa? 0,150. A la mitad, ¿verdad? Y a la mitad. Si fuera Sí, uniforme sí, en la mitad. Exacto, si fuera uniforme, el centro de masa está a la mitad, en el isocentro y bueno, en el centro geométrico. Pero no es uniforme. Habíamos dicho que conforme avanzamos en X, la densidad aumenta. Y siempre hemos dicho que el centro de masa es un punto que hace un promedio ponderado de la materia. Y el centro de masa siempre se desplaza un poquito hacia donde hay más masa.
Por esa razón, el centro de masa se está desplazando un poquitito. El centro de masa no está dando exactamente en 0,15, sino que está dando 0, ¿cuánto dio esa cosa? 0,153. Bueno, no cambió mucho, pero no cambió mucho porque en realidad la varilla es relativamente corta. Apenas es 0,3 metros. Si fuera un varillón, si fuera una varilla bien larga, entonces ahí sí el centro de masa se desplazaría todavía más para la derecha. Entre más aumente la coordenada X, o sea, entre más larga es la varilla, más aumentaría su centro de masa, más se correría su centro de masa. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Ok, ¿alguna consulta o comentario? Bueno, entonces ahora sí seguimos con la materia de esta semana. La materia de esta semana es relativamente sencilla. Primero, bueno, voy a enfocarme más en los ejercicios. Aquí les dejé todo esto. A ver, ¿tienen alguna consulta con la teoría? Para no meterme yo a hablar de la teoría. Consulta de acá. Consulta de acá. Vean que S es el arco. R es el radio. Y zeta o zeta es el ángulo central. Siempre están relacionadas. Velocidad angular es simplemente la velocidad de los giros. La velocidad con la cual gira algo. La velocidad angular es omega. Si omega es muy grande, ¿qué significa? A ver, en palabras simples. Si Si omega omega muy es muy grande, grande, es que los giros van muy rápido. sí, que algo gira muy rápido, exactamente. Si la velocidad angular es constante, ¿qué significa? A ver, en palabras Que, simples. que los giros van a velocidad constante, digamos, a Claro, cero. los giros van siempre, si algo está girando a velocidad constante, los giros siempre tardan lo mismo. Eso significa ir a velocidad angular constante. Uno también puede relacionar la velocidad angular omega con la velocidad lineal v. Esta v yo les digo que es la velocidad tangencial, pero es exactamente lo mismo que la rapidez lineal, es la velocidad común y corriente. Entonces, esta v de aquí, a veces le llaman velocidad tangencial, velocidad lineal, pero es exactamente la misma velocidad común y corriente que hemos visto. Y se relacionan con esta ecuación. La velocidad angular omega es la velocidad lineal o velocidad tangencial entre el radio de giro. Si han visto, por ejemplo, los olímpicos, Juegos Olímpicos, o si han ido a correr en una pista olímpica, aquí, cuando salen los corredores, este corredor de acá va un poco más atrás, y este un poco más adelante, y este un poco más adelante, y este un poco más adelante. ¿Por qué creen que hacen eso? ¿Qué pasaría si colocan a todos aquí en la misma línea? Ya, y El que el está de, Más más afuera hacia estaría en afuera. desventaja, ¿no? Ajá. el de fuera duraría un montón. Claro, el que está más afuera estaría en desventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que recorrer circunferencias más grandes. El que está aquí más adentro recorre circunferencias más pequeñas. ¿Cierto? Por esa razón es que entre más grande se hace la trayectoria, más grande va a ser la circunferencia. Y por eso al inicio van colocándolos un poco más al frente, para que no estén con tanta desventaja. De hecho, en estas partes planas, sí, todos recorren lo mismo, aquí arriba y aquí abajo. Pero en esta parte hemicircular, de semicírculo, y en esta otra parte, del otro semicírculo, pues aquí recorrerían distancias diferentes. Por esa razón se colocan un poco más al frente. Ahora, para que ustedes entiendan visceralmente esto de la velocidad angular y la velocidad lineal, voy a hacer un pequeño ejemplo, así rápidamente, porque necesito que entiendan esto con la panza, así que lo entiendan bien. Las ecuaciones se ven muy simples, pero a veces los conceptos no son tan fáciles. Entonces, hagamos lo siguiente. Es como cuando uno sale a correr ahí en la U, en el campus de la U, el de Rodrigo Facio. Yo a veces salgo a correr ahí y uno puede correr en la U, digamos, por la parte interna de la U, pero también hay una callecilla por fuera, ¿verdad? ¿La han visto? Digamos que eso es más o menos circular. Digamos que yo salgo a correr aquí por la circunferencia pequeña. ¿Ok? Pero mi anti-yo sale a correr por aquí, el anti-Ronald del otro universo, el universo 11. A ver, hagamos una pequeña suposición. Supongamos que los dos maes salen corriendo, este sale corriendo por acá y llega hasta aquí. Bueno, aquí está él. Ahí va corriendo, solo que va en dirección contraria, entonces por eso se ve boca abajo, no es que está muerto.
Y este otro también, digamos que hizo exactamente lo mismo, solo que recorría por aquí y llega aquí también. Parece que explotó, pero no es eso. Entonces, hagamos la suposición de que ambos tardaron exactamente el mismo tiempo recorriendo desde aquí hasta acá. Digamos que ambos tardan un tiempo no sé, un segundo, para ponerlo fácil. Son bien rápidos esos maes. Es que les cayó un rayo, estaba en un acelerador de partículas, entonces se volvieron muy rápidos y entraron a la fuerza de velocidad. Y la fuerza de velocidad ahora es uno con ellos. Entonces, digamos que los dos tardan exactamente un segundo yendo desde acá hasta acá. A ver, pregunta obvia. A pesar de que los dos tardan un segundo de tiempo, ¿cuál recorre más distancia? El anti-usted. El El anti-Ronald. anti-Ronald. Claro, ¿verdad? El anti-Ronald. Este anti-Ronald recorre Y más es como distancia. mutante, porque es rapidísimo. Sí, ambos son muy rápidos, ¿verdad? Pero este es todavía más rápido, ¿verdad? Entonces, si es así, digamos, por ejemplo, que este radio pequeño, digamos que este radio mide, voy a ponerlo también en color blanquito. Digamos que este R pequeño mide, no sé, 2 metros, por decir algo. Pero digamos que este radio grande mide, no sé, 4 metros, por decir algo. Ya le estamos dando números a esta cosa. Ronald Bolt Jr., dice Felipe, exactamente. Ronald Sánchez Bolt Jr. Ronald Reverso también, sí, conocen ustedes. Bueno, entonces, suponiendo estas dimensiones que están acá, a ver, primera pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad angular del Ronald que va por la circunferencia pequeña? ¿Y cuánto vale la velocidad angular del Ronald que va por la circunferencia grande? Estas R's también pueden significar Ronald, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuánto valen esas velocidades angulares? Según la definición de la velocidad angular. ¿Cuál es la definición formal de la velocidad angular? La velocidad angular, ¿cómo se define? La velocidad de los giros. La velocidad angular simplemente es cierto ángulo en cierto tiempo, solo que este ángulo debe estar en radianes. A ver, ¿cuánto ángulo en radianes recorre este Ronald que va por aquí por la circunferencia pequeña? Desde aquí hasta acá, ¿cuánto ángulo recorrió? ¿Cuánto? Pi, ¿verdad? 180 grados, pi radianes. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Claro, en un segundo. Entonces, la velocidad angular de este maecillo que va por aquí sería pi radianes por segundo, o sea, 3,141592. ¿Cuántos decimales quieren? 65, 35, 8979, 32, 38, 46. Creo que sigue 26, si no me equivoco. Pero bueno, no necesitamos tantos decimales. Con eso es suficiente, ¿verdad? 3,14 radianes por segundo, ¿cierto? Sí, perdón, el tiempo se acaba, disculpen. Disculpen por ir hasta el infinito con pi. Entonces, ¿cuál sería ahora la velocidad angular del anti-Ronald, la que va por la circunferencia grande? Y esto les tiene que explotar la panza. Si entienden esto, entienden qué es la velocidad angular. ¿Cuál es la velocidad angular del anti-yo? ¿Cuánto ángulo recorre? Sería No debería ser la misma. como un 2pi. Claro, recorre la misma cantidad de La grados. misma. Sí. Sería Son pi, pi sí, es la misma. radianes. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. En un segundo. O sea, su velocidad angular, ¿cuánto es? 3,14 radianes por segundo también. Nada más que aquí, bueno, digamos que este va en rojo. Así que ven que interesante, la velocidad angular de ambos es la misma. ¿Está bien o está mal? ¿Hice algo mal? Y no, está bien, es que pues, no involucra radio, la fórmula. Claro, es que la velocidad angular es la velocidad de los giros y los dos giraron la misma cantidad de grados en el mismo tiempo. Los dos tienen la misma rapidez angular, por supuesto, suponiendo que tarden el mismo tiempo. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es la velocidad lineal de ellos? La velocidad tangencial. ¿Cuál es la velocidad lineal entonces? Del que va por la circunferencia pequeña. ¿Y cuál es la velocidad lineal del que va por la circunferencia grande? Nosotros tenemos una relación entre omega y v, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación?
Bueno, omega es igual a ¿qué? A v V entre sobre r. R. Entonces, v es igual a ¿qué? Omega r, ¿verdad? Entonces, la velocidad del que va por el radio pequeñito, ¿cuál sería? Omega por el radio pequeñito. Y el que va por el grande, eso lo he dibujado en rojo. La velocidad del que va por la grande, ¿cuál sería? Bueno, su omega también por su radio. Hagan el cálculo. ¿Cuánto les da? Ya tienen omega, en ambos casos es la misma. Pero el radio de la circunferencia pequeña es más pequeño. Vale 2 y el otro vale 4. ¿Cuánto dan? 6,28 y 28,26. 6,28 y 28,26. Correcto. O sea, 3. 3,14 por 2 y 3,14 por 9. Claro, ¿verdad? Y ya esto tiene unidades de metros por segundo, que son las unidades normales de la velocidad. A ver, esta es mucho mayor que esta. ¿Tiene sentido? Sí, porque ahí se involucra el radio, digamos, de la circunferencia. Sí, sí, y además de eso, conceptualmente, a ver, se supone que estos dos maes tardaron el mismo tiempo en llegar aquí al otro lado. Sus velocidades angulares son iguales porque recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Pero este mae que va aquí tiene que recorrer más distancia. Tiene que recorrer esta, bueno, semicircunferencia que es mayor. Y para recorrerla al mismo tiempo que le toca, ¿qué tiene que hacer para poder recorrerla al mismo tiempo? Y mae, sí, mucho más rápido. Es rapidísimo. Y rápido. Exactamente. Entonces, este es el concepto fundamental para entender qué es la velocidad angular y qué es la velocidad lineal. Y lo diferentes que El son. radio del antinodal es 4, ¿no? ¿Cómo? Es El radio. 4. Sí, aquí está. 4. Entonces la respuesta es Entonces, 12. Sí, 12.6. sí, me está dando cuenta que Ah, bueno, no sé. Typing me... A ver, yo confío en ustedes. ¿Cuánto da? Entonces, Sí, es 12.6. Ajá. 12,6. Bueno, muy bien, qué dicho. Eso significa que todos están ahí haciendo cálculos. Ahora sí está bien. Bueno, en resumen, dos cosas pueden girar con la misma rapidez angular, pero no necesariamente tener la misma rapidez lineal o rapidez tangencial. La rapidez tangencial puede ser diferente. Y de hecho, por aquí va la respuesta que les decía la vez pasada en el grupo acerca de por qué no salimos volando mientras la Tierra da vueltas. Se los dejo de tarea. Calculen la velocidad angular de nosotros en el planeta Tierra. Hagan eso y eso les va a dar la respuesta. Pero no puedo quedarme ahí. Entonces, bueno, siguiendo con la dirección de la velocidad angular, igual que los ángulos. Si gira antihorario, velocidad angular positiva. Si gira horario, velocidad angular negativa, igual que los torques también. Esto que está acá, bueno, ya hablamos de esto. Hace tiempo habíamos hablado del periodo, el tiempo que se tarda en dar una revolución o una vuelta. También de la frecuencia, que la frecuencia era, bueno, medida en hertz y nos habla de cuántas vueltas se dan en un segundo. Y ahora también la rapidez angular, siempre están relacionadas. Incluso sabemos que la frecuencia es 1 entre el periodo y que omega también se relaciona con la frecuencia. Omega, la velocidad angular, es 2pi por f. Recuerden que la rapidez angular también es llamada frecuencia angular, por si acaso. Y bueno, estas ecuaciones se valen solamente si la aceleración angular vale 0. Ya casi hablamos de la aceleración angular. Pero solo cuando la aceleración angular es 0 podemos usar estas ecuaciones. Si no, estas ecuaciones no tienen sentido, ninguna. Si la aceleración angular es 0, ahí sí. Y la aceleración angular es como la aceleración común y corriente. Tenemos una aceleración media y otra instantánea. ¿Qué hace la aceleración angular? En resumen, conceptualmente, alguien que lo diga. Y conceptualmente No, acelera aumenta. los giros, la velocidad de los giros. Aumenta la velocidad. La velocidad de los giros. Angular, sí. Exacto, la velocidad angular. La aceleración angular se encarga de modificar a la velocidad angular. De hecho, son análogos, por eso las ecuaciones se parecen tanto. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene este chunche aquí girando, este chunche está girando, vean que el giro es más o menos constante. Gira como al mismo ritmo, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces la aceleración angular de esto? 0. 0, ¿verdad? Porque tiene velocidad angular constante, pero si hace esto de repente,
va cada vez más despacio. Disminuye la velocidad de giro. Tenemos aceleración angular, que de hecho va a ser negativa. Otra opción es más bien al revés, que usted comience a girar así, y más rápido, más rápido, más rápido cada vez. También tiene aceleración angular. Esto de si es negativa o es positiva no es tan fácil. Después va a quedar un poco más claro. Pero bueno, eso es lo que hace la aceleración angular, modificar la velocidad de los giros. Y por eso las ecuaciones son iguales, no tienen que aprenderse ninguna nueva ecuación. Antes la aceleración era llamada A, ahora llamada alfa, su equivalente en griego, ¿verdad? Iba a decir, nos encantan los griegos, pero a mí no me gustan los griegos, solo me gusta el alfabeto griego. La griega sí. Ok, la velocidad igual, tiene la misma ecuación o equivalente. La velocidad en x es la velocidad inicial en x más la aceleración por el tiempo. La velocidad angular es la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y luego todas las otras son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas ecuaciones y estas ecuaciones? A ver. Y que una mide, digamos, la velocidad tangencial y la aceleración tangencial y la otra las angulares. Pues sí, es eso, ¿verdad? En X, digamos, en una dimensión, antes medíamos distancias en X. Pero en velocidad angular, en vez de distancias, ¿qué medimos? Ángulos. Ángulos. Claro. X sub 0, que es la posición inicial, bueno, va a ser más bien el ángulo inicial. Velocidad inicial en X, más bien tenemos la velocidad angular inicial. Y el tiempo, que sigue siendo el tiempo. Esto de Z, no sé si entienden por qué aparece una Z aquí. Aparece una Z porque esto es el eje X, esto es el eje Y. ¿Dónde estaría el eje Z? Saliendo de la pantalla, digamos, o entrando. Saliendo de la pantalla, correcto. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha y ponen su mano derecha de tal manera que el dedo gordo apunte en la dirección de Z, háganlo en este momento todos, por favor. Pongan la manita aquí, de tal manera que el dedo gordo apunte en la dirección de Z. Al girar ustedes los dedos de la mano derecha, si lo giran así, en esta dirección, y la mano derecha indica la dirección de la velocidad angular. Decimos que es en Z porque el dedo gordo apunta en Z. Si hacen esto otro, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo en este caso? Hacia dentro de la pantalla. Hacia adentro, ¿verdad? Hacia menos Z, digamos. Por eso es que el giro en este caso sería negativo. Y por eso es que usamos una Z. Bueno, y todas las ecuaciones igual son equivalentes, son análogas. Solo que en vez de posición X, ángulo, zeta. Y en vez de aceleración A, aceleración alfa. La función de alfa es modificar la velocidad de los giros. También tenemos estas ecuaciones, esta ya la usamos. Tenemos esta ecuación para la aceleración tangencial y esta para la aceleración radial, aunque esta ya la conocíamos. La aceleración radial es lo mismo que la centrípeta. Solo que aquí no coloqué el negativo porque no estoy considerando la dirección. Y luego venía este ejercicio. Ya me duele la garganta. ¿Alguien se lo puede leer en voz alta, por favor? A ver, ¿por qué no me aprueba? Mándese, mándese. Las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 1.5 radianes por segundo al cuadrado. A. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36.0 radianes por segundo partiendo del reposo? B. ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? Ok, entonces, con esa información vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué número de ejercicio es? No tiene, pero pongámosle el 1. Ejercicio de licuadora. Está bien. Okay. En la A nos piden tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes por segundo? Entonces, la velocidad angular final, ¿cuánto sería? 36 radianes por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad angular inicial? 0. Ok, 0. Tenemos el ángulo inicial. El ángulo inicial es el ángulo que ha girado al inicio del tiempo. Y ahí no ha girado ningún ángulo. Tenemos aceleración angular.
Sí, es 1.50 radianes por segundo al cuadrado. Radianes sobre segundo al cuadrado, muy bien. Bueno, ¿cómo podemos encontrar el tiempo? ¿Alguna ecuación que relacione la velocidad final, el tiempo y la aceleración? Vamos a usar esto, ¿verdad? Bueno, creo que no estaba así, más bien estaba así. Omega final es alfa por el tiempo más la velocidad angular inicial. Es la misma ecuación que venimos usando desde el primer examen. Solo que en vez de velocidad tenemos velocidad angular. En vez de aceleración tenemos alfa. Este más es cero. Entonces omega final sería la aceleración angular por el tiempo. Entonces omega final entre alfa me da el tiempo. ¿Cuánto sería eso? $24 segundos. 24,0. Sí, punto cero. Sí, Ok, 24 segundos. Significa que él tardó 24 segundos en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes por segundo saliendo del reposo. Esa es la A. Está muy fácil. Ok, ahora la B. ¿Qué nos piden en la B? ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? Ok, nos piden las revoluciones. ¿Tenemos alguna fórmula para encontrar las revoluciones? Es más, ¿qué significan las revoluciones? ¿Qué significan las revoluciones de algo? ¿Cuántas giros. vueltas? Digo, Total de giros. vueltas completas. ¿Cuántos giros da un segundo es? No, nos piden Bueno, solo un las tiempo. revoluciones. No, no nos hablan de tiempo. A ver, si dijeran RPM, RPM significaría revoluciones por cada minuto, por unidad de tiempo, pero no nos están pidiendo esto. No nos están pidiendo la RPM, solo nos están pidiendo las revoluciones, nada más los giros. ¿Cuántos giros en total se da en todo el tiempo? Tenemos una ecuación para encontrar esto. La ecuación que nos dice el ángulo final. Bueno, esa nos puede ayudar, ¿verdad? El ángulo final es la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad angular del inicio por el tiempo, más el ángulo del inicio. En realidad, esta ecuación, ¿qué nos va a dar? El ángulo final, no las revoluciones. ¿De acuerdo? Esto nos va a dar el ángulo, no nos va a dar las revoluciones. Pero después podemos hallar las revoluciones. ¿Cómo las podríamos hallar? hay una relación, ¿no? Correcto. ¿Cuál es esa relación? Pues, A ver, una revolución es una vuelta. ¿Cuántos ángulos tiene una vuelta completa? 2pi. 2pi radianes. Claro, una revolución tiene 2pi radianes. Y esa es la relación que debemos utilizar. Sí. Esa relación siempre es muy útil. Una revolución tiene 2pi radianes. Entonces, esta fórmula no sirve para encontrar las revoluciones, sirve para encontrar el ángulo. Pero después de hallar el ángulo, podemos hallar las revoluciones. Vamos a hacer eso. Entonces, primero encontremos el ángulo. El ángulo final es la mitad de la aceleración, Profe, ¿verdad? y el tiempo en esa relación no hay que contemplarlo. Es que aquí en la presentación hay una que dice 2pi sobre t. No, ¿qué dije antes de esas ecuaciones? A ver, Solo estamos cuando poniendo atención. la aceleración. Sí, con la de ser. Exacto. Y nuestra aceleración angular no es cero. Así que no podemos usar estas ecuaciones. No tienen sentido si la aceleración angular es distinta de cero. Ok, listo. A ver, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar aquí, por cierto, en este Los ejercicio? 24 segundos. Claro, los 24 segundos que hallamos antes, ¿verdad? Que es el tiempo total que tarda girando. Entonces, ok, sigamos la ecuación. La aceleración angular, ¿cuánto valía?
1.50, era 1.50, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, por el tiempo, que era 24 al cuadrado, más este de aquí. ¿Cuál era la velocidad angular inicial? Cero, Cero. parte del reposo. 0, ¿verdad? Y el ángulo inicial también era 0. Entonces de ahí más 0 más 0. Con esto encontramos el ángulo fácilmente. ¿Cuánto da el ángulo? 432. 232, ¿qué? Unidades. Ajá, radianes. Siempre el ángulo en estas ecuaciones está en radianes, recuerden eso. Entonces, como ya tenemos el ángulo en radianes, ya podemos encontrar la cantidad de vueltas que hay ahí. Entonces, ¿qué hago? Puedo dividir 432 entre 2pi. Claro, 432 radianes por, en una revolución, hay 2pi radianes. Cancelamos. Y entonces, ¿cuántas revoluciones da? 68.8. 68,8 revoluciones, o sea, vueltas. En resumen, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien que lo diga en palabras simples? Que la licuadora dio esa cantidad de vueltas en 24 segundos. Bueno, las aspas dieron esa cantidad de vueltas en 24 segundos. Sí, las aspas, imagina la licuadora ahí dando vueltas. Perfecto. Las aspas de la licuadora, con una aceleración angular de 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado, las aspas de esa licuadora durante 24 segundos dieron un total de casi 70 vueltas. Bueno, seguimos, ahora la cosa sí se pone más bonita. Ya vamos a combinar prácticamente todo lo que hemos visto en el curso. Porque, ahora sí, esta es la ecuación que ya yo les había presentado antes, que es la ecuación en realidad de la segunda ley de Newton para las rotaciones. Ups, eso no. ¿Por qué decimos que es la segunda ley de Newton para las rotaciones? A ver. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, si la masa es constante. Pero esto es para traslación. ¿Qué es traslación? En palabras simples. Traslación es movimiento lineal. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Desplazarse. Pero hay otra. La suma de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Para qué creen que es esta fórmula? Para analizar las rotaciones. Por eso decimos que es la segunda ley de Newton. Solo que aquí hay fuerzas y aquí hay torques. Los torques eran como la capacidad que tiene una fuerza para producir rotaciones. Aquí hay masa. Aquí hay momento de inercia. Vamos a hablar del momento de inercia. Y aquí hay aceleración y aquí hay aceleración angular. Entonces, primero, hablando del momento de inercia. La masa era la inercia de rotación, perdón, de traslación. ¿Qué decía la masa desde el inicio del curso? ¿En qué influye la masa de un objeto? En palabras simples. Mayor masa, mayor inercia. ¿Verdad? Claro. A ver, primero que todo, están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. He dicho. Si un objeto tiene mucha masa, ¿qué significa eso? ¿Qué implica? Era más difícil de acelerar o de detener. Es muy difícil de mover, de desplazar, de trasladar. ¿Qué creen que va a significar el momento de inercia? Si es equivalente. De la inercia de rotación. Inercia de rotación. Y para que lo entendiera mi abuelita, si estuviera viva mi abuelita. Ay, cómo amo a mi abuelita y cómo me hace falta.
Pero, a ver, para que lo entienda alguien de forma simple, ¿qué querría decir la inercia de rotación? ¿Qué tan fácil algo rota? Exacto. ¿Qué tan fácil ponemos a girar algo? Si el momento de inercia es muy grande, significa que es muy difícil de girar. Pero una vez que ya está girando, va a ser muy difícil de detener. Igual que la masa, ¿verdad? Como la masa de un furgón. Si un furgón tiene mucha masa, es muy difícil de mover. Pero una vez que ya se está moviendo, quítese porque es muy difícil de detenerlo. Igual funciona con el momento de inercia. Es una inercia de rotación. Si algo tiene momento de inercia muy grande, es muy difícil de ponerlo a girar. Pero una vez que ya está girando, tiende a mantener ese movimiento. De hecho, cuando uno anda en moto, por ejemplo, ¿por qué es que uno no se cae? ¿Cómo es que una moto se puede mantener, digamos, ahí, estable, en equilibrio? Bueno, la moto tiene dos inercias. Inercia de traslación, que le permite seguir desplazándose, pero hay unas partes de la moto que también están girando, las ruedas. Esto le da inercia de rotación. Entonces hay inercia de traslación para trasladarse, la masa total de la moto, con uno, pero también tiene inercia de rotación, las cosas que están girando. Y esto implica algo muy interesante, como el disco del parque de diversiones, exactamente. La vez pasada les había preguntado, o creo que les había comentado, ¿por qué todas las cosas del universo giran? A ver, alguien que lo responda. ¿Por qué todos los cuerpos celestes giran? O prácticamente todos. ¿Para qué? Como para mantenerse más estables. Exacto, los giros producen El equilibrio. equilibrio, estabilidad. Las cosas que están girando son más estables. Por eso casi todas las cosas giran. Por eso habíamos hablado, por ejemplo, de que si usted patea una bola, hacer un tiro libre como los de Cristiano Ronaldo, si usted le pone giro al balón, el balón va más o menos estable y solamente hace una curva por el efecto Magnus, que después hablamos de eso en física 2, por ahora no. Pero si la bola no va girando, la bola no es tan estable, entonces en cualquier momento se mueve para allá o para la izquierda, para la derecha, y por eso es más difícil de tener un balón que no tiene rotación. Pero las cosas que tienen rotación se vuelven más estables, por eso en el universo prácticamente todo busca rotar, todo busca girar, porque gracias a su momento de inercia, ese movimiento tiende a mantenerse. Por eso el planeta Tierra no se detiene, tiene un momento de inercia gigantesco y va girando prácticamente de forma constante todos los días, todos los años, aunque eventualmente se va a detener, pero faltan algunos eh, billones de años nada más para que se detenga. Entonces, en resumen, tenemos dos inercias. Vamos a hablar ahorita entonces de esta inercia de rotación. Porque la inercia de rotación no es tan fácil como la masa. La inercia de rotación depende de la masa, pero también de la geometría del objeto, del tipo de objeto. Primero vamos a calcular momentos de inercia para objetos muy pequeños y luego para objetos grandes. Primero, para objetos pequeños. Chicos, una pausa, nada más, 5 minutitos y ya sigo.
Chicos, sigamos. Mm, se me hizo. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok, entonces, esto que está acá, pongan mucha atención, solo lo voy a decir una vez. Estas cosas de calcular el momento de inercia para objetos puntuales, esto no sirve para nada. En realidad, sirve muy poco, pero hay que verlo. En la vida real, en realidad, valga la redundancia, nunca calculamos estas cosas así. Pero bueno, hay que comenzar por ahí. Si tuviéramos dos objetos muy pequeños, este de masa 1 y este de masa 2, digamos que esta varilla que los conecta no existe. Nada más tenemos un objeto masa 1, masa 2 girando alrededor de este eje. Dos objetos puntuales. El momento de inercia para objetos muy pequeños es esto, es una sumatoria de cada masa multiplicada por su distancia. Esta R es la distancia al eje. Entonces, para la masa 1, R1 es la distancia desde su centro hasta el eje. ¿Qué significa el eje? Se supone que estas dos masas están girando alrededor de ese eje. Para que quede más claro, véanlo aquí tal vez. Están viendo YouTube, ¿verdad? Sí, sí, señor. El eje es básicamente el punto alrededor del cual giran los objetos. Imagínense entonces que en vez de tener objetos rígidos y grandes como estos, tenemos partículas ahí dando vueltas, una partícula en un extremo, la otra en el otro extremo. Giran alrededor de ese eje, como parecido a esta que está aquí, a esta varilla. Entonces, calculemos el momento de inercia para este sistema de esta manera y luego el momento de inercia de este otro sistema. Esto es trivial, como les digo, pero ya hay que verlo. Entonces, este es el ejercicio número, ¿cuánto? 1. Entonces, el momento de inercia es m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado. En el caso de que solo sean dos objetos. Este es m1, por aquí está m2, y se supone que el eje está por aquí. Entonces, los dos objetos están girando alrededor de ese eje. Siendo así, ¿cuánto vale m1? Voy a encontrar el momento de inercia del sistema, que el sistema está compuesto por m1 y m2. ¿Cuánto vale m1? A ver, ¿cuánto valen las masas? Eran 30 kilogramos. 30. ¿Y R1 cuánto vale? R1 es la distancia desde acá hasta acá. Desde el centro de M1 hasta el eje. No es un radio, 0,50. es una distancia, muy bien, 0,5 al cuadrado. Esa sería la distancia. Más M2, que también es 30, por R2. ¿Cuánto es R2? Bueno, esto es R2. La distancia del eje hasta el centro de la masa 2. ¿Cuánto es esa distancia? De lo mismo. Entonces, ¿cuánto da el momento de inercia de ese sistema? ¿Cuánto les da todo eso? 15. 15. Sí. Las unidades del momento de inercia son kilogramos por metro al cuadrado. Kilogramo metro cuadrado. Ahora, cambiemos un toque el sistema. Siguen siendo las mismas masas, M1, M2, pero cambiamos el eje. Ya el eje no está en el centro. Digamos que ahora el eje pasa por acá. Es ese otro caso. Moví el eje, ya no pasa por el centro. Entonces calculemos el nuevo momento de inercia. Va a dar igual o diferente. Diferente. Muy interesante. El sistema sigue siendo el mismo. Lo único que cambié fue el eje. Cambié el eje de posición. M1 sigue siendo 30, pero ¿cuánto vale R1 ahora? ¿Qué es R1? Sería 0, ¿no? 0.
0. Ajá, porque R1 es la distancia del objeto hasta el eje. Pero la masa 1 pasa justo por el eje. No hay distancia. 0 al cuadrado más M2, que es 30, por R2. ¿Cuánto es R2 ahora? Desde el eje hasta la masa 2. ¿Cuánto sería R2? Sería 1, ¿no? Sí, 1 metro, sí. Claro, ¿verdad? La distancia entre el eje y la masa 2 es 1, porque 0,5 más 0,5. Esto es muy interesante porque conceptualmente el sistema no ha cambiado nada. Las masas son iguales, las distancias son iguales. La única diferencia es dónde coloqué el eje de rotación. Con solo cambiar el eje de rotación, el momento de inercia cambió. Kilogramos metro cuadrado. Este dio 15, este dio 30. Este momento de inercia es el doble de este momento de inercia. A ver, pregunta fácil. ¿Cuál sistema es más fácil de girar? ¿Este primero o este segundo? El primero. El primero. Ajá, gira más fácil, porque el momento de inercia es menor. De hecho, en general, ajá, Es que hemos visto también en torque que entre más cerca del punto del eje, costaba más, ¿verdad? En torque, no me acuerdo. exacto. Sí, exacto. El torque se hace más grande si usted se aleja del eje. Ajá. El torque se hace más grande si usted se aleja, pero el torque es la capacidad que tiene la fuerza para ponerlo a girar. El momento de inercia es la dificultad per se, por sí misma, una dificultad geométrica que tiene el objeto para girar. Están relacionados, ¿sí? En general, gente, el momento de inercia se hace mínimo y ese momento de inercia es mínimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser más pequeño el momento de inercia de un sistema? A ver, analizando la posición del eje aquí y este eje acá. ¿Qué opinan? Vamos a generalizar esto a una idea muy útil. El momento de inercia es mínimo Cuando el cuando. eje esté como en el centro, a la mitad. Ajá, exacto. Las dos Cuando, masas. Centro de masa. exacto, cuando el eje pasa por el centro de masa. Esto es súper importante. El momento de inercia de cualquier objeto se hace más pequeño cuando el eje de rotación está en el centro de masa. Aquí, por ejemplo, el eje estaba en el centro de masa. Por eso el momento de inercia es mínimo. Esto es lo menos que puede valer el momento de inercia de un objeto. No necesariamente 0. Pero lo mínimo que puede valer el momento de inercia de un objeto o de un sistema es cuando el eje pase por el centro de masa. Si el eje se aleja del centro de masa, el momento de inercia crece, se hace más grande. Eso implica algo muy importante para la vida cotidiana. Es más fácil girar algo ¿cuándo qué? Cuando lo hacemos girar alrededor del centro de masa. Alrededor del centro de masa. Si ponemos a girar algo alrededor de su centro de masa, esa es la forma en la cual es más fácil girar ese algo. Si usted aleja el eje de rotación del centro de masa, va a ser más difícil de girar. Entre más alejado esté el eje del centro de masa, más crece el momento de inercia. ¿Quedó claro? Eso para objetos aburridos, puntuales y demás. Si tenemos objetos grandes, objetos extensos, tenemos una definición integral. Objetos continuos. A ver, ¿alguien puede leerse esto, porfa, en voz alta? R es la distancia desde el eje de rotación hasta donde se ubique el diferencial de masa de M. A veces esto concuerda con un radio, pero en general R no es un radio, R no es un radio, R no es un radio y R no es un radio. Vean, esta R minúscula no es un radio, ¿de acuerdo? ¿Saben qué es lo peor de esto? Le faltó interpretación. ¿Saben qué es lo peor de esto? En algún momento alguien lo va a tomar como si fuera un radio, estoy seguro, siempre pasa. Siempre va a haber alguien que va a decir, es que R es un radio. No, R no es un radio, maestro. R es una distancia. La distancia desde el eje de giro
hasta donde se ubica el diferencial de masa. Pero de una vez voy a poner la carita triste, para que después del examen, los que utilicen esto como un radio, se les voy a recordar, vamos a ir al pasado, ¿de acuerdo? Pero bueno, espero que la mayoría de ustedes no tome esto como un radio. R es una distancia. Hagamos esto. Demostremos que para el eje de rotación mostrado, este caso de aquí, el momento de inercia de una varilla muy delgada, con largo L y densidad uniforme, es esta cosa que está aquí. O sea, si usted hace girar una varilla de esta manera, su momento de inercia es esto, 1/3 de la masa de la varilla por la longitud total de la varilla. Hay que demostrar esta ecuación. De hecho, aquí yo les dejo una tabla para un montón de ecuaciones de objetos. Cuando es útil usarlos, simplemente vienen en la tabla y los usan. De hecho, este caso de aquí, vean que el eje está en el extremo. ¿Cuál sería de todos estos casos de la tabla? El C. Es este, ¿verdad? Sí, es el C cuando el eje está en el extremo. Todos estos chunches que están acá, bueno, todas estas ecuaciones, vienen de hacer esa integral. Pero si en el examen no les piden hacer esa integral, o sea, si no les piden demostrarlo, ustedes agarran el valor de la tabla y ya. Y listo. Y dependiendo del objeto que estemos tratando, pues agarramos un objeto como estos. Pregunta, antes de hacer el ejercicio. Si yo les pidiera calcular el momento de inercia de la puerta de su casa, ¿cuál de estos objetos agarrarían? El K. El K. El último, ¿verdad? El K, porque el eje queda en el borde. Normalmente, los albañiles cuando hacen casas, no se ponen a calcular el momento de inercia de una puerta, porque es pequeño, la masa es pequeña. Pero, por ejemplo, en radioterapia tenemos aceleradores de partículas para producir radiación de alta energía, y las puertas de radioterapia son blindadas, tienen plomo, tienen mucho concreto, tienen una masa gigantesca. Hacer girar esas puertas no es nada fácil. Así que, para hacer girar esas puertas necesitamos motores. Y esos motores, para poder funcionar, necesitan cálculos de cuánto torque máximo producen. Y para saber el torque máximo, adivinen qué tenemos que calcular primero. Bueno, eso lo hacen los ingenieros, no lo hice yo. ¿Qué hay que calcular primero para ver si un motor puede girar una puerta tan pesada? A ver, ¿qué opinan? Potencia. Bueno, sí, la potencia del motor es importante. Pero ya hay que ver las dimensiones de la puerta. Ver su masa, su largo y calcular el momento de inercia. Porque a partir del momento de inercia podemos ver si cierto torque va a poder girarlo. Puede ser que el torque no sea suficiente para girar esa puerta. Y bueno, de hecho el torque, la potencia y todo lo demás están relacionados. Ya habíamos visto esa ecuación, pero por si acaso. El torque se relaciona así con la potencia, ¿verdad? La potencia es el torque por la rapidez angular, la rapidez del giro que queremos. Esto se aplica un montón a los motores, como habíamos visto antes, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejé por si acaso. Ok, regresando. ¿En qué quedamos? Si están poniendo atención, ¿qué íbamos a hacer? Ejercicio 2. El ejercicio 2. Demostrar esta formulita que está aquí. Vamos a darle a esa vara. ¿Puede el toque retrocederse la pizarra anterior? Sí. Es más fácil girar algo cuando lo hacemos. Ok, listo ya. Ok, perfecto. Ok, ejercicio 2. Entonces, ¿qué tenemos en el ejercicio? Tenemos una varilla, está por aquí, y el eje pasa por acá, ¿verdad? Este es el eje. Era así, ¿verdad? La situación. Entonces, hay que hacer girar esa varilla de esa manera. Era en el borde, ¿verdad? Sí, pero sí. Ok, y esto tiene una longitud L. Entonces hay que encontrar ese momento de inercia. ¿Cuál es la fórmula para el momento de inercia? ¿Integral de qué? De la R a la 2 por el diferencial de masa. R cuadrado de... A ver, ¿qué es este R? La longitud de la No, es varilla. un radio.
No es un radio. Si R no es un radio, ¿verdad? R es en realidad cada una de las posiciones que tienen estos diferenciales de masa de M. En cada diferencial de R hay un diferencial de M. Aquí hay de M, aquí hay de M, aquí hay de M. Y este de M que está aquí, por ejemplo, tiene cierta distancia desde el eje. O sea, cierta distancia R. Porque R no es un radio, es una distancia. Todos los diferenciales de masa tienen cierta distancia desde el eje. Hay muchísimos diferenciales de masa. La ventaja de este caso es que este caso también tiene una masa que crece linealmente. Crece en la dirección de X, de la coordenada X. Entonces, esto es lo mismo que la integral de R. Pero esta R, como estamos viendo, esta R se ubica en la coordenada X. Cada diferencial de M tiene asociada una coordenada arbitraria de X. Entonces, yo puedo cambiar este R por una X automáticamente. Y este dm, como recordarán, si tenemos una línea, dm era igual a ¿qué? Relacionándolo con su densidad. A de X. Lambda es dm entre dl. La de él. Entonces, lambda por dl, que en este caso, otra vez, dl avanza en la dirección de x. Entonces hacemos ese cambio de variable otra vez. Lambda por dx. Tenemos eso de ahí. Ahora, cosas interesantes. Veamos esta densidad, lambda. En este caso, ¿esta densidad es constante o no? Esa función es una función. ¿Sí es constante? No, es constante, sí, porque es uniforme. Claro, que dice que es de densidad uniforme. Significa que la densidad es constante. ¿Y qué hacemos con las constantes cuando están metidas en una integral? Y les sacamos. La sacamos. Claro, más fácil, ¿verdad? X al cuadrado de X. Excelente. Y bueno, de ahí. Esto es simplemente la integral de X al cuadrado por dx, que claramente, ¿cuánto da eso? X a la 3 entre 3, evaluado desde 0 hasta la distancia total. ¿Cuánto vale la distancia total de esa varilla? L. Puede ser L. L, sí, de hecho era L mayúscula. Entonces, si evaluamos, ¿cuánto da el momento de inercia de eso? Y daría lambda por L a la 3 entre 3, ¿cierto? ¿Muy bien está ahí? Sí, profe. Ahora, entonces, estamos obteniendo que el momento de inercia es, ¿cuánto daba? Lambda L a la 3 entre 3. Pero veamos lambda. Este lambda de aquí, ¿cuánto valía? ¿Qué es lambda por definición? La masa. ¿Entre qué? Entre dl. En general es así, pero en este caso es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier pequeño pedacito de la varilla se va a comportar igual. Esto es lo mismo que entonces tener la masa total de la varilla entre el largo total de la varilla. ¿Cierto? Porque es constante. Si es constante, cualquier pedazo de masa dividido entre cualquier longitud va a dar siempre el mismo. Entonces cambio lambda por su valor, que es m entre L por L a la 3 entre 3. Y entonces esta L se muere con un exponente de aquí y me queda mL al cuadrado sobre 3. Teníamos que llegar a esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, entonces, las fórmulas que están en la presentación son para objetos uniformes o sirven en otros.
Em, estos que están aquí en la tablita Ajá. son para objetos uniformes, con esta geometría, Ok. con este eje y que sean uniformes. Ok, gracias. Con gusto. Vean que obtuvimos este caso. Pregunta, ¿qué es más fácil girar? ¿Una varilla de esta manera o girar una varilla de esta manera? ¿Cuál de los dos es más sencillo? ¿La ven? La La B, ¿no? B, Sí, A ver, Porque la B. porque porque un pasa poco por el centro de analizando, masa. pasas por el centro y porque también analizando un poco las fórmulas, una se divide por 2 y la otra por 3. Exacto, muy bien. Hay dos formas de verlo. La conceptual es que cuando el eje pasa por el centro de masa, el momento de inercia es mínimo, es más fácil de girar. Y la matemática más es, hey, o pierden, ¿verdad? También, como bien lo dice el compañero. Esto está dividido entre 12. Esto está dividido entre 3. Dividir entre 12 se hace más pequeño que dividir entre 3. ¿Alguno fue bastonero o bastonera en la escuela o en el cole? Nadie. Qué aburridos. Son muy jóvenes, creo, para eso. Yo fui bastonera. Yo también, profe. Cuando agarraban, muy bien, ahora sí aparecieron. ¿Verdad? Ay, ya salieron las bastoneras. A ver, bastoneras, cuando ustedes giraban el bastoncito, ¿cómo era más fácil? ¿Agarrándolo desde el extremo o desde el centro? Desde el centro. Claro, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, responda. Porque Entonces no sabíamos de física, profe. Ya saben. A ver, ¿por qué es más fácil hacer girar esta varilla desde el centro que desde el borde? Sí, porque ahí está el eje. Porque si el eje pasa por el centro de masa, el momento de inercia se hace más pequeño, y entre más pequeño el momento de inercia es más fácil girar. Eso. Ok. Bueno, gracias. ¿Y por qué ustedes reciben clases juntas? Es que Es que somos amigas y estamos en la clase. estamos en mi casa. Ya. No es que sea malo, sino que me da curiosidad. Ok, hay ejercicios de tarea, este de tarea, este de tarea. Este es interesante. Teorema de ejes paralelos. Es un teorema muy útil cuando ustedes quieren calcular el momento de inercia de un objeto y no quieren usar esta definición de la integral. Entonces, si no quieren utilizar esta definición de la integral y quieren calcular el momento de inercia de un objeto, si han cambiado el eje, entonces si se modifica el eje de giro de un objeto, ustedes pueden utilizar esta ecuación para calcular el nuevo momento de inercia, que es básicamente, y se puede hacer, digamos, con este ejercicio que está aquí. Ay, ya estoy cansado, pero creo que podemos hacerlo. Tarea. Tarea. Ecuaciones. Otra vez motores. Máximo. Movimiento de rodadura. Tarea. Tarea. Vamos a hacerlo. Ok. Esto del teorema de ejes paralelos, entonces, ¿para qué sirve el teorema? Sirve para simplificar las cosas, aunque no lo crean. Sí, ya hace hambre. Qué ganas de ir a Ticurguesas. Ok, entonces otra vez. Profe, no haga bulla, que yo estoy muriéndome por ir por una empanada arreglada. no hablan de comida, no hablan de comida. Un montón de repollo y un montón de De mayonesa y todo. mayonesa. Profe, no haga la boca agua. No hay que ahora cuando termine la clase va a tener que ir a comprarme una. Todas las salsas. Sí, yo también voy en esas. Ok, entonces repito, si ustedes cambian el eje de rotación, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos al inicio, ejercicio SEMAE, aquí está. Si ustedes cambian el eje de rotación, saben que el momento de inercia va a cambiar de fijo. Entonces, para calcular el momento de inercia, ustedes pueden usar esta definición de integral. Pero para no estar matando moscas con cañones, si quieren, no usan esta integral. Pueden usar el teorema de los ejes paralelos. Entonces, este ejercicio de una vez. Hay el momento de inercia de una esfera sólida, como esta. Pero cuando su eje de rotación pasa por el borde y no por su centro. En este ejercicio, ¿por dónde está pasando el eje de rotación? Por su centro.
Pero no queremos el momento de inercia aquí. El momento de inercia aquí ya lo tenemos, es este. 2/5 de m por r cuadrado. Si ahora cambio el eje, ¿dónde pasaría el eje? Por aquí, por el borde. ¿Va a seguir siendo la misma fórmula del momento de inercia? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, alguien que lo diga. Tiene que cambiar porque el eje cambió. La ubicación del Exacto. Si el eje cambia, en general el momento de inercia cambia. Porque el momento de inercia es más pequeño cuando el eje pasa por el centro de masa. Si tiramos el eje aquí al extremo, ya no va a pasar por el centro de masa. ¿Qué va a pasar con el momento de inercia? ¿Se va a hacer más grande o más pequeño? eje más grande. Más grande. Pero tenemos que saber calcularlo. Vamos a demostrar entonces la ecuación de ese momento de inercia utilizando el teorema de ejes paralelos. Este es el ejercicio 5. Teorema de ejes paralelos. Se dice que es eje paralelos, no porque sea paralelos. Bueno, en singular, paralelo. Teorema del eje paralelo. Digamos que es solo un eje, solo un cambio. El teorema del eje paralelo se dice que es paralelo porque si usted tiene primero la esfera por el eje que pasa por aquí, si este es el eje, usted dice, no, mae, yo no quiero que el eje pase por ahí, quiero otra configuración. Quiero la esfera, pero ahora pongo el eje aquí, en el borde. Este es el nuevo eje y hacemos girar este objeto aquí, alrededor de ese eje. ¿Por qué el teorema de ejes paralelos? Porque vean que este eje de acá, que era el eje original, es paralelo con este nuevo eje, ¿cierto? Son paralelos. Por eso se llama teorema del eje paralelo. Hola, hermano Lelo, ¿cómo está? Bueno, ¿qué dice el teorema del eje paralelo? Dice lo siguiente, vean, fácil, pongan mucha atención. Vean lo poderoso de ese teorema. Para no tener que hacer la integral, el teorema del eje paralelo dice que el momento de inercia en el eje nuevo, en el nuevo eje que yo quiero colocar, va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia que haya en el centro de masa, más la masa del objeto por la distancia d minúscula al cuadrado. ¿Qué es esta distancia d minúscula? Esa distancia d minúscula, además la voy a colocar en celestito. Esta distancia d minúscula es la distancia que había entre el eje viejo. ¿Cuál era el eje viejo? El que pasaba por el centro de masa, ¿verdad? Eje viejo. Esa distancia d minúscula es la distancia que hay entre ese eje viejo y el nuevo eje. Esta distancia. Esta sería la distancia d. A ver, ¿cuál era la inercia del centro de masa? La conocíamos, claro, ¿verdad? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Para una esfera, ¿cuál es el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro? Ahí estaba, 2/5 de mr cuadrado. 2/5 de mr al cuadrado. Ya la También, vimos. también está aquí en la tabla, ¿verdad? Si el eje pasa por el centro de la esfera, 2/5 de m por r cuadrado sería el momento de inercia. Sí, tenemos entonces la fórmula para el momento de inercia en el centro de masa. Esto es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Más m, que es la masa total de la esfera, por d. ¿Cuánto vale esta d minúscula en este caso? ¿Cuánto vale esta distancia entre ejes? A ver. Es R. Y es el radio de la esfera. En este caso sí se corresponde con un radio esa distancia d minúscula. Sería r al cuadrado. Y vean, más, eso es todo lo que tenían que hacer. Ahora, ¿cuánto da 2/5 más 1? Bueno, eso es como tener 2/5 de mr cuadrado más 5/5, ¿verdad? Mr cuadrado. Eso es como para sumar más fácil. Sumar fracciones más fácil. Porque como son homogéneas, mantengo el denominador y sumo 2 más 5, 7, ¿verdad? Y 5/5 sigue siendo 1. Bueno, esas son mañas mías. Si les sirve bien y si no, lo meten a la cálcula. 7/5 de m por r cuadrado.
Este sería el momento de inercia en el eje nuevo. ¿Cuál es el eje nuevo? Bien, el eje que pasa por aquí, por el borde. Este es el eje nuevo. A ver, ¿el cálculo que obtuvimos tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque es más grande que el original, porque está más lejos del centro de masa. Claro, exactamente, ¿verdad? Siempre, ustedes saben que siempre, automáticamente, si el eje pasa por el centro de masa, el momento de inercia ahí va a ser el más pequeñito posible. El momento de inercia se minimiza en el centro de masa. En el centro de masa siempre es más fácil girar algo. El momento de inercia es más pequeño. Cualquier otro eje que no sea un eje que pasa por el centro de masa va a tener un momento de inercia mayor. Así que sí, tiene sentido. Y ese es el teorema de ejes paralelos. Vean, 4 líneas, en vez de ser una superintegral ahí en 3 dimensiones, que nos lleva, no me lo crean, pero nos lleva como 4 páginas, si lo hacen con una integral. Y bueno, chicos, este ejercicio queda de tarea. Este también. Este se los voy a hacer yo después. Vayan intentando este, pero este se los voy a hacer yo, porque este es más difícil que este. Las relaciones entre el torque, ¿verdad? Y demás. Cómo se relacionaba también el movimiento de rodadura. Rodar es básicamente girar mientras se va trasladando. El rodamiento es una combinación de giro más traslación. Rotación más traslación da rodamiento. Y bueno, hay unos ejercicios por ahí de tarea, por si acaso. Cuando un objeto está en rodamiento, les decía que la energía cinética es la energía del movimiento. Pero si algo solo se traslada, solo tiene esta energía cinética, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero si algo está girando, también tiene energía, claro, porque se está moviendo en forma de rotación. Así que en general, hay dos energías cinéticas, una de traslación, la que ya conocíamos, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía cinética de rotación, la mitad del momento de inercia por la velocidad, solo que angular al cuadrado. Así que si algo está rodando, si algo gira y a la vez se traslada, la energía cinética es una combinación de estas dos sumas de energías, una cinética de la rotación y una cinética de la traslación. Y a partir de eso también les dejé de tarea este ejercicio que está por aquí. Cualquier cosa después los ayudo con eso. Consultas, comentarios. Todo bien, profe. Todo bien, ya sea hambre. Sí, por 2. Hace mucha hambre. Bueno, vayan a comer algo rico y buenas noches. Apenas pueda les cargo la clase de la próxima semana. Y ahí nos estamos hablando. Cuídense mucho. Chaito. Profe, Muchas gracias, ahora profe. Buenas gracias. noches. para ir a Tico Burguesas. Sí, ¿verdad? Cuídense mucho. Chaito. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, con gusto. Buenas noches, profe, pura vida. Hasta luego, pura vida. Noches. Chao.